armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El motor de la historia es la lucha de clases. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a la Guerra Fría para conocer la lucha económica. Vamos a ver cómo la superestructura crea la estructura económica, como decían los marxistas. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Borja Montaño, que nos va a enseñar guerra económica en la Guerra Fría. Hola Borja, ¿qué tal? Espera. Perdona. Vuelve a hablar que estabas sin sonido. Porque suena un eco extraño en tu... ¿Qué estás con altavoz? Vale, lo repito todo entonces, ¿no? Sí. Hola, Borja, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar una vez más contigo, Paco, en este canal de Bellum Artis en el que aprendemos historia. Y además me otorgas el honor y el placer de participar contigo pues, en alguna ocasión como esta, ¿no? Hoy vamos a hablar, como decías, de la Guerra Fría. Los oyentes sabrán muchas cosas de la Guerra Fría porque la Guerra Fría tiene muchos escenarios. Tiene escenarios militares, tiene escenarios económicos y es muy complejo, ¿no? Es decir, la Guerra Fría es un fenómeno económico muy complejo. Y dicho esto, quiero matizar una cosa muy interesante y es que en muchas ocasiones, cuando hablamos de la Guerra Fría, esto nos da lugar casi a un debate ¿entre qué? Entre dos ideas, entre el modelo capitalista y el modelo comunista, ¿no? Es fácil que de lo que vamos a hablar hoy pues, surjan conclusiones respecto a ese debate. Pero sí es importante matizar que nosotros vamos a hablar de hechos históricos con evidencias numéricas, no de modelos teóricos, que son dos cosas bien distintas. Yo a veces he participado incluso de alguno de estos debates y es frecuente, muchas veces cuando escuchamos a alguien que defiende el modelo comunista, es frecuente escucharle decir, no, pero lo de la URSS no fue el verdadero comunismo. Sí, es muy frecuente decir eso. Sí. ¿Verdad que sí? Claro, el problema es que el debate o es de práctica con práctica o es de teoría con teoría. Lo que queda un poco raro es debatir un modelo teórico frente a la evidencia práctica del capitalismo. Entonces, vamos a hablar de los hechos reales, históricos, que se han sucedido. Claro, ¿no? Es que si nos ponemos a Adam Smith, también diría que lo que hay ahora no es capitalismo. Claro. Pues antes de empezar, Borja, con el programa, quiero hacer un poco una cuña. En vez de empezar con la cuña publicitaria, empiezo un poco presentándote. A la gente le recomiendo ver el programa primero que hicimos juntos, Borja, el que hicimos sobre el crack del 29 y la crisis consiguiente en la economía y cómo afectó a la historia. Y a partir de ahora vamos a hacer más programas siempre vinculando la historia con la economía como tu especialidad en la universidad, que eres profesor de historia económica, ¿no? Pues voy a hacer una pequeña cuña publicitaria
antes de seguir. Si os gusta este programa, ya sabéis, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal Velum Artis, Historia Militar, si sois nuevos. Y si sois habituales en el canal, nos podéis... baja el volumen de tu móvil, porque es que está... Nos podéis apoyar en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, PayPal y también en Bizum, en los teléfonos que aparecerán en pantalla. Y siempre está en la descripción del programa para que nos podáis apoyar. Y no dependamos de la publicidad, porque no todos los temas son para miles de personas, pero yo no quiero tampoco hacer solo temas que están en el candelero. Quiero tratar, como siempre, la historia en profundidad. Pues vamos hoy a hablar sobre en guerra económica y, por lo tanto, os propongo una oferta económica. Si os hacéis suscriptores del rinconmilitar.com, en la opción premium, que por 25 euros al año tenéis acceso a todos sus servicios, que ya os pondré un vídeo después dando vueltas por ahí, y sobre todo a Velum Artis Premium, os ahorráis un buen dinero. Pues nada más, Velum Artis HM como código para haceros miembros de la nueva comunidad rinconmilitar.com, para los amantes de la vida militar, también para candidatos a la Guardia Civil o al Ejército, y para veteranos que se quieran incorporar a la vida civil. rinconmilitar.com. Pero bueno, ya no os molesto más y seguimos con el programa de hoy con nuestro amigo Borja. Pues Borja, vamos a hablar hoy de guerra económica, ¿no? Si la economía siempre está vinculada con la guerra a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que siempre es una de las causas, ¿no? La economía como, no sé, materia prima, la economía como monopolio del comercio, la economía como búsqueda de nuevos mercados, es una de las causas de guerra más importante, ¿no? Pero en la Guerra Fría yo creo que se diferencia por otro aspecto, ¿no? Porque ya no es una lucha por intereses económicos, sino por visiones de economía, ¿no? Aquí estamos hablando de una lucha por ver cuál de las superestructuras económicas, es decir, cuál de los motores económicos, según el materialismo histórico, ¿no, se va a basar, ¿no? Si vamos a ir al capitalismo como esa lucha de clases, ¿no? O nos vamos al socialismo ya como un socialismo utópico, vencedor de esa Guerra Fría. Es decir, no solo es una lucha por intereses económicos, sino por visiones de economía, ¿no? Efectivamente. Y las visiones casi podríamos decir que siguen existiendo, ¿no? Como tú señalas, aquí hay un enfrentamiento entre dos modelos teóricos y, de otro lado, hay un enfrentamiento entre dos modelos prácticos, ¿no? Antes, ¿de qué estábamos hablando? De que lo adecuado es o comparar los modelos prácticos o comparar los modelos teóricos. Como aquí vamos a hablar de historia, lo que vamos a hablar son de las evidencias históricas y prácticas de lo que sucedieron en ambas partes, ¿no? En el mundo capitalista, que ahora veremos qué es esto del capitalismo, y en el mundo comunista, que ahora veremos lo que es esto del comunismo. Lo primero, hablar un poco del capitalismo. Veréis, tendemos a decir, los que nos gusta la historia siempre decimos, yo primero, que la Guerra Fría la ganó el bando capitalista. Pero hay que tener un poco de cuidado con esto, porque en 2023 está muy de moda el liberalismo económico. Entonces, muchas veces resulta ser que se tiende a vincular el capitalismo con el liberalismo económico. Pero es que hay países de los que ganan la Guerra Fría y que llamamos capitalistas que tienen un 50% de gasto público. Claro. Claro, es decir, realmente, como bien sabéis, lo que está ganando la Guerra Fría serían un conjunto de países que son socialdemócratas, que son democráticos, que tienen apertura comercial al exterior, que es algo de lo que tendemos a hablar poco y que es muy importante, que se puede decir que son capitalistas porque existe la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero no es mercadolandia, quiero decir, no son países en los que todo es sector privado a ultranza, no, ni siquiera en Estados Unidos, es decir, existe un sector público muy importante, ¿no? Esto creo que es interesante matizarlo porque seguro que los oyentes están familiarizados con corrientes ideológicas en las que el mercado es la panacea de todo. Bueno, pues no es la realidad histórica de los países que finalmente ganarán esta guerra fría. Bien, no obstante,
por simplicidad, vamos a hablar todo el rato del bloque capitalista, porque es como históricamente lo conocemos. Claro, esto, Borja, te interrumpo, pero claro, cuando hablamos de esto se dan paradojas como que el país con más habitantes del mundo, que es comunista, tiene un sistema capitalista, según los expertos, con mayor índice de libertad de mercado que los países europeos que tienen mayor intervención estatal, ¿no? Es decir, es un poco... Hablas de China, ¿no? Sí, de China, sí. China, claro. En cuanto a economía, es más libre mercado que cualquier país del bando occidental. Sí. ¿Sabes? Tienes toda la razón, pero es que yo creo que decir que China es comunista me parece muy impreciso, Paco, porque No, y a mí. Claro. China es un país gobernado por un partido que se denomina comunista, cuyas prácticas económicas son bastante de mercado, como tú bien has dicho, ¿no? Mucho más incluso que en muchos países europeos, ¿no? Bien, como os estaba diciendo, hablaremos del bloque capitalista, porque es como se lo conoce históricamente, ¿verdad? Y vamos a hablar de por qué el sistema soviético no funcionó. ¿Por qué el sistema soviético? Pues porque Bush pues, es el protagonista de esta guerra fría, ¿no? No obstante, vamos a hablar un poco con cautela de qué es esto del comunismo un poco a nivel teórico. Bueno, pues como sabéis, las ideas de Marx pues, parten de la idea de que hay unos opresores y unos oprimidos. El que tiene el capital, digamos que es el que está oprimiendo al trabajador. Entonces, el comunismo consiste en socializar los medios de producción. Esta es la idea fundamental, es decir, que los medios de producción tienen que ser básicamente públicos. Marx, aparte, es un filósofo, tiene un marco de entender la filosofía y tiene un método también histórico para analizar la historia a través de la lucha de clases, ¿no? Marx analiza bien la realidad, pero sí que es verdad que a veces en su análisis está demasiado caricaturizado. Es decir, su visión de la realidad está un poco exagerada. Voy a poner algunos ejemplos. La teoría de Marx gira muy alrededor de la idea de la plusvalía. ¿Qué es esto de la plusvalía? Para Marx, el capitalista está obteniendo un beneficio extra que prácticamente se lo está robando al trabajador, que es la plusvalía. Para que nos entendamos qué es la plusvalía, pues sería algo parecido al beneficio empresarial. Básicamente es la diferencia entre lo que vale el producto y lo que yo le he pagado al trabajador. Vale. ¿Por qué esto es robado según Marx? Veréis, es que, como bien sabemos, resulta ser que para Marx todo el valor del producto lo da el trabajo, únicamente el trabajo. ¿Vale? ¿Por qué digo que Marx está caricaturizando la realidad? Bueno, porque estamos simplificando tanto la realidad que ¿qué ocurre con la iniciativa empresarial? ¿Qué ocurre con el riesgo? Porque, por ejemplo, cuando el empresario gana dinero hablamos de una plusvalía y si pierde, esto no existe. Claro, hay un riesgo, ¿no? Es decir, el empresario puede ganar o puede perder. La iniciativa, el capital, es decir, en economía tenemos funciones de producción y básicamente una función de producción, los pilares fundamentales son trabajo, capital y tecnología, conocimiento, I+D, etcétera. Si lo reducimos todo al trabajo, la cosa queda demasiado simplificada, ¿no? Bien, como te digo, interrumpo, pero hay cosas que, bueno, que me gusta de esto que estás comentando. Cuando comentas el término valor, ese término de valor de Marx, que él asocia mucho al elemento del trabajo, parecido también a la economía, bueno, alemana de los años 30, que se basa también en la teoría de valor, ¿no? Lo cogen de Adam Smith también, la teoría del valor frente al precio, que no era lo mismo precio que valor, y Marx le da una vuelta al valor y lo exagera aún más todavía su importancia económica, ¿no? Porque podemos decir que a veces la gente usa el término valor y precio como sinónimos, pero realmente para los economistas clásicos no es lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Y creo que el que piense que lo es, no lo es. Es decir, el valor puede ser subjetivo a la persona, ¿verdad? Es decir, para ti y para mí, que nos gusta la historia, un determinado libro o una figura puede tener un valor y a lo mejor otra persona no tiene ningún valor, ¿no? El valor es subjetivo, cambia en el tiempo, pero el precio es el precio, ¿no? Lo que pasa es que la simplificación que hace Marx, pues el peligro que yo le veo es suponer que el trabajo es, digamos, ese todo, y entonces, claro, el que posee el capital
En el momento que no está poniendo trabajo, la producción de un bien está explotando, ¿no? De hecho, voy a caricaturizar la idea de Marx. Si todo lo hace el trabajo, me pongo a hacer un coche mañana y estoy 2 años haciendo el coche. Cuando yo acabe, ese coche se supone que vale en función de las horas de trabajo que yo he dedicado. Eso es la teoría. Hay un problema, yo no sé hacer coches. Ni tengo la tecnología para hacerlo, ni el capital. ¿Qué valdrá mi coche? Mi coche, que puede ser un desastre de coche, pues seguramente nada. Es decir, el mundo real no funciona así, o sea, el trabajo no puede tener tanta importancia, o sea, hacen falta otras cuestiones, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver, claro, esto hay que profundizar con incluso un elemento que es la alienación del trabajo, ¿no? Es decir, en el marxismo se conceptúa también el valor del trabajo, por ende del trabajador, ¿no? Si el trabajador, su trabajo no tiene valor para la sociedad, se alieniza, ¿no? Es decir, se pierde su trabajo en razón al valor de las cosas que fabrica, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el proceso industrial de división del trabajo en tareas sencillas, que después ahí añado yo una cosa muy interesante. Cuanto más divides el trabajo y eliminas la importancia del trabajador, estás reduciendo, por ende, el valor del trabajo, ¿no? Y la alienación famosa de la clase obrera. Cosas interesantes que esta teoría muy anticapitalista, Stalin la cogió en su fabricación. De hecho, el taylorismo, que es un sistema que se coge como elemento esencial del capitalismo, ¿no? Por esa división de tareas sencillas que reducen el trabajo, ¿no? Stalin lo coge y lo lleva a sus líneas de fabricación, y en China lo hacen también porque es más eficiente, ¿no? Se reduce el valor del trabajador y en el fondo se está alienando el trabajador, ¿no? Claro. Pues dicho esto sobre la teoría, que yo creo que de la teoría vamos a hablar un poco más, para centrarnos en la historia, vamos a ver qué le pasó a la URSS. Vamos a basarnos en la realidad. Bueno, la URSS colapsa, pero a mi juicio, para mí esta va a ser tesis central de esta comunicación de hoy, de esta charla de hoy. Para mí el colapso no es cuando cae la URSS. Para mí el colapso lo fijaría más o menos en el 61, luego veremos por qué. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hay detrás de este colapso? Número uno, y esto es algo que podemos intuir, seguro que intuimos muy bien los que están escuchando esto, y es la falta de incentivos para innovar y reducir costes. ¿Por qué? ¿Por qué un empresario querría innovar para vender sus productos y competir contra otra empresa? ¿Verdad? ¿Por qué un empresario quiere bajar sus costes? Porque si consigue tener una cierta calidad y ser más barato que otro producto de esa misma calidad, va a vender su producto y no la otra empresa. Pero claro, al eliminar el mercado, estás eliminando la competencia. Entonces, me faltan incentivos para hacer esto. Y claro, al final, como saben los oyentes, este motor de competir con otras empresas es el motor del progreso. Es decir, esto es lo que hace que Apple, que Samsung cada año se estén rebanando la cabeza con cómo mejoro mi producto, ¿no? No siempre es bajando el precio, puede ser aumentando la calidad, puede ser vía marketing, hay distintas formas de posicionar tu producto, pero todas tienen una lógica. Es decir, yo al consumidor le tengo que ofrecer algo que le dé un plus o de precio o de calidad o de diseño. El comunismo elimina eso al eliminar la competencia. Y esto va haciendo que el producto se vaya deteriorando. Productos, que hablamos de qué? De productos comerciales. Esto va mucho más allá. Esto habla de que la tecnología, de que el progreso técnico va cayendo. Y esto es eje fundamental. La URSS colapsa porque no tiene progreso tecnológico en comparación a Occidente. Es así de sencillo. Luego veremos datos con tablas. Claro, de hecho, yo, Borja, aquí tengo contado cómo en los años 80, un hombre que está ahora muy famoso, Putin, entra en el KGB para comprar productos electrónicos europeos a través de empresas fantasma que se generaban en la RDA para comerciar con la RFA, ¿no? Es decir, al final, la necesidad de componentes electrónicos para la guerra, como no eran capaces de fabricación, lo compraban a través de escáneres médicos y equipos médicos que los compraban y después los desmontaban para usar las placas, ¿no? Es decir, eso es cierto que es un problema que tiene todo mercado cuando no existe competencia.
Por eso China, aunque es un país comunista, la competencia sí existe, porque no es un país comunista en lo capital, ¿no? Y eso puede ser una de las causas de que el motor económico chino sí que crezca y el motor soviético se parase, ¿no? Te doy toda la razón. Falta de competencia y además otra cosa muy importante que es el estar cerrado al exterior. Va de la mano. Es decir, esa no querer importar tecnología como decisión propia, porque China rompe con ambas cosas, con la falta de competencia y con el no querer importar. Por supuesto que si hay algún oyente que le gusta defender estas ideas comunistas, a mí en alguna ocasión me han dicho, no, pero la URSS no estaba cerrada al exterior. Cuando digo cerrado, no me refiero a que cerrado sea on y off, me refiero en términos relativos. En términos relativos, ¿cómo está la Unión Soviética frente a Occidente, es decir, frente a Europa, Estados Unidos? Muy cerrado. Y lógicamente sí que hay cierto nivel de competencia porque hay empresas que tienen incentivos, pero ¿cómo es la competencia frente al mundo capitalista? Muy reducida. ¿Qué va a causar esta falta de incentivos, etcétera, etcétera? Desfase tecnológico. Un desfase tecnológico que pues, se va a ir abriendo. Los años 50 marcan una diferencia, los años 60, pero poco a poco es más y más grave. Otra cosa que no es tan conocida, porque estos son datos de evidencias reales, no son la teoría. Bueno, pues una cosa súper importante es que la Unión Soviética y el sistema comunista, donde lo han copiado, por ejemplo en China, la agricultura la han tenido totalmente descontrolada. Los niveles de producción agrícola estaban muy por debajo de donde deberían de estar dadas sus capacidades. Es decir, hubo un gran fracaso de la agricultura que generó hambrunas y la necesidad de importar alimentos de Occidente. Hambrunas muy grandes. Hambruna en Ucrania con millones de muertos y luego un modelo del que hablaremos después, que es el modelo de China, con la que posiblemente sea la mayor catástrofe alimentaria de toda la historia de la humanidad. El gran salto adelante. Sí. Entre 30 y 50 millones de chinos muertos de hambre sin que ocurra nada más que un modelo que está mal hecho. No, y sobre todo que había esa frase de fundir las azadas, fundir las hoces, fundir tal para hacer máquinas, ¿no? Fue, digamos, la gran apuesta por la industria pesada como modernizadora, ¿no? Es decir, en esos años 40, 50 se pensaba que un país era rico cuando su economía se basaba en la industria, ¿no? Y el gran salto adelante fue la industrialización de China a costa de la agricultura, ¿no? Y eso cuando tienes que alimentar a millones de personas, pues es un problema muy gordo, como sabemos todos, que pasó y aunque mucha gente no lo habla, pero es una de las grandes matanzas de la humanidad. Es verdad que no fueron fusilados, pero sí muertos de hambre. Que es, no es de intención, eso, sí, pero sí de pero consecuencia. Sí. Has dicho una cosa súper importante que justo a partir de lo que has dicho, digo, tengo que mencionar esto, ¿no? ¿Cómo un país que la gente está pasando hambre, quiere desarrollar la industria pesada al mismo tiempo? Como tú bien has dicho, era una moda, una creencia, porque en los años 50 el planificador decía, bueno, ¿qué tiene ese país desarrollado? Industria pesada, pues tengo que ir ahí. A Stalin le salió bien, como sabemos, porque le vino encima la Segunda Guerra Mundial y le vino muy bien tener esa industria pesada por encima de lo que era la capacidad de la URSS. Pero una vez que no estamos en ese concepto de guerra, en el cual podría ser útil, la realidad es que los modelos capitalistas nunca te llevarían ahí. Es decir, la economía, supongamos que las necesidades del ser humano son como una pirámide de Maslow. Lo básico es el alimento, el vestido, el acceso a agua potable, la electricidad, la vivienda. Hablamos de países, en la URSS, que no teniendo garantizados estos servicios o estos bienes, están yendo a la industria pesada, ni siquiera la de consumo. No están yendo a la industria de consumo para el bienestar de las familias, sino a la industria pesada. Esto un país de mercado no lo puede hacer. Esto se hace forzando la máquina. El problema es que, de alguna forma, se está cometiendo un error de imitación, porque imaginaos que yo soy Stalin y digo, bueno, ¿qué tiene Gran Bretaña? Bretaña tiene industria pesada, sí, pero tiene todo lo demás. Es decir, el resto de necesidades de los británicos están cubiertos. Aparte, este error no solamente se comete en la URSS, el propio Franco, en la España de Franco, sobre todo los años de la autarquía, se comete este error. Ir hacia la industria pesada al mismo tiempo que tienes una hambruna.
Es decir, no solventas la agricultura. Esto es paradójico, pero en los años de la autarquía hay unos paralelismos con la Unión Soviética Sí, sí. muy importantes. Bueno, Es toda una Aquí en paradoja. Asturias tenemos la famosa Ensidesa y Arcelor, que es ese objetivo de crear una gran industria siderúrgica, que es digamos, la base de toda industria pesada, ¿no? De toda industria de fabricación de, bueno, de lo que se consideraba en aquel momento que era la industria, ¿no? Que el metal y lo que derivaba del automóvil. Es verdad que en Estados Unidos el automóvil se decanta como un producto de consumo, ¿no? Mientras que en los países de la esfera comunista, por la complicación o imposibilidad de dar un coche a cada ciudadano, se convierte más bien en una industria vinculada a la propia industria, ¿no? Como camiones o al ejército. Nunca se da un giro, que sería interesante, ¿no? Haber hecho un giro a la industria del automóvil de uso civil, ¿no? Para generar en sí un consumo interno, ¿no? Claro, sí, estoy de acuerdo. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que gran parte del éxito que atribuimos, ese éxito relativo que tiene la Unión Soviética al principio, se basa en esta ilusión, porque la tasa de industrialización del país aumenta considerablemente y si ponemos el foco de atención ahí, podemos decir, claro, aquí hay un éxito importante, sí, pero ojo, está aumentando la industria a pesar de que el resto de la economía no acompaña. Y esto genera una especie de ilusión, y es que si nos ponemos el foco ahí, parece que hay un progreso que es un poco artificial, porque el resto de la economía no está acompañando a eso. Entonces, hay desequilibrios industriales muy importantes. Se está fomentando la industria pesada, mientras que al mismo tiempo la industria de consumo, la que favorece a la familia, la industria textil, la siderurgia de bienes para el domicilio, más adelante televisores, vehículos, esa industria no está a la par de Occidente. ¿Vale? Es decir, hay un deterioro de ese bienestar. Bien, y luego hay un problema que tendrá la URSS es creciente y es el gasto militar tan fuerte para sostener la otra parte de la Guerra Fría, de la que seguro que en el canal de Belu Martis se ha trabajado muy bien, que es la parte militar. Claro, la Unión Soviética cada vez se está deshinchando en lo económico, pero quiere mantener el ritmo militar. Y esto supone un esfuerzo que incluso en el propio Estados Unidos, podemos hablar de la época de la guerra de Vietnam o de la carrera espacial, supuso muchas quejas de mucha gente, porque el gasto económico de sostener ese tipo de cuestiones, ese tipo de campañas es muy elevado incluso para Estados Unidos. Pues ¿cómo no será para la Unión Soviética? Suponen una apuesta que nos lleva a sacrificar el bienestar de la población, ¿no? Bien, Ahí ¿cuándo se inició esta...? que, Hmm. hay un campo de batalla que es esencial, ¿no? Me acuerdo bueno, me acuerdo y de haberlo leído, en el caso de famoso Reagan, ¿no? Que él apostó por la famosa guerra de las galaxias. En aquella época yo era muy joven, pero a finales 80, ¿no? Ya era un poco, casi ya 15 años, ¿no? Ya en los 90 yo ya tenía mis 16 por ahí, y se hablaba mucho, ¿no? De que había sido un fanfarrón con la guerra de las galaxias y que había sido una fantasía. Realmente no se sabe muy bien si él tenía en su mente generar una verdadera guerra de las galaxias, pero sí lo que logró era uno de sus objetivos, que era que mediante la guerra de las galaxias arruinar el sistema comunista, ¿no? Es decir, comenzó una guerra invirtiendo millones en tecnología aeroespacial, que es la más cara, ¿no? Generando en Estados Unidos un avance económico también, porque al final invertir I más D más I, ¿no? En ciertos sectores lleva un coste, pero a la larga te da ventajas en otros sectores económicos, ¿no? Mientras que a la URSS toda la inversión para equipararse a Estados Unidos en esa guerra de las galaxias le implicó la puntilla, ¿no? Fue la puntilla en su economía. Según muchos teóricos, dicen que el fin de la Guerra Fría fue la guerra de las galaxias, porque no fue capaz la URSS de hacer frente a todos los gastos que se había metido para mantener el nivel, ¿no? Claro, yo creo que en parte puede tener mucho que ver con el fin, porque, digamos, hay un coste de oportunidad. Si yo invierto en esto, no puedo invertir en aquello. Entonces, la Unión Soviética tenía otras necesidades económicas muy importantes. También es verdad que en cierto momento de la historia la Unión Soviética no cae porque existe represión digamos, porque está militarizada. Es decir, quizás habría caído mucho antes de no ser por esta represión por la vía de la fuerza, ¿no? Uh -huh.
¿Cuándo empieza la Guerra Fría? Depende, militarmente o económicamente. Militarmente seguro que Paco tendrá un punto de vista interesante. Yo he escuchado que militarmente empieza cuando Estados Unidos lanza las bombas nucleares en Japón. He escuchado quien dice... Sí, a ver, supuestamente la primera, yo siempre lo que leí es la primera fue para que Japón se rindiese. La segunda, supuestamente Japón ya se podía haber rendido con esa. Otros dicen que lo hizo para que se rindiese definitivamente y no tuviese dudas, pero yo siempre me cogí la teoría de que la segunda bomba fue dirigida a Stalin, diciendo, mira, no solo tengo una, que por si acaso tengo, si tuviese dos sería muy raro que me las gastase las dos, te demuestro con la segunda que tengo muchas más, y así tú te frenas con tus expectativas, ¿no? Porque algo que temía Estados Unidos menos, pero sobre todo Churchill, era el hecho de que no se contentasen solo con Berlín, ¿no? Es decir, que ya que estaban armados, seguir adelante. Para Patton hubiese sido su sueño, ¿no? Que la guerra contra los comunistas en Alemania, y estuvimos cerca, a lo mejor, si no llegase por esta guerra. Y es cierto que ese mensaje lo tuvieron claro, que es esa segunda bomba, lo pagaron los japoneses, el mensaje de que cuidado con seguir la guerra con otros enemigos, ¿no? Después esto paró todo cuando la URSS consiguió su bomba nuclear al poco, en el 52, si no recuerdo mal, 51 consigue su bomba y ya se vuelve otra vez a la verdadera Guerra Fría ya, en la que los dos bandos son capaces de autodestruirse, ¿no? Y la guerra comienza a ser económica, como estamos viendo, ¿no? Pero sobre todo una guerra de colonias, una guerra de guerrillas en las colonias, guerras indirectas, guerras proxy, como se llaman ahora, pero sí que tienes razón que para mí esa segunda bomba nuclear, la de Nagasaki, fue dirigida más bien a la URSS, de que cuidado que tenemos muchas. Cuando realmente creo que en ese momento tenían 4, ¿eh? Pues yo había escuchado la teoría de que tenían 2 solamente. Sí, bueno, 2 que lanzaron y otras 2 que estaban en pruebas o en fabricación, pero bueno, pon 4... No, 2, me parece que tienen otra más, pero montándola, algo así. Sí. De la parte militar, sí. Yo sé lo justo, ¿no? Pero ahí estaría quizás el inicio de la Guerra Fría en la parte militar. ¿Dónde estaría en la parte económica? A mi juicio, nadie señala este hecho como el inicio de la Guerra Fría en la parte económica, pero podría estar en los acuerdos de Bretton Woods. Porque de alguna forma de los acuerdos de Bretton Woods, como sabéis, sale el FMI y el Banco Mundial. Y el FMI, si alguien no tiene claro qué es, el FMI está aquí para defender el mercado. O sea, el FMI es una institución internacional con sede en Washington, internacional para que no sospechen, y que se dedica básicamente a fomentar el ideario, digamos, del mundo capitalista, democrático, etcétera, etcétera. No obstante, seguro que el nombre que todos reconocen como el principal actor del inicio de la guerra económica fría es el Plan Marshall. Sí. Por cierto, se llama European Recovery Program. Y estaba abierto a todos los países, lo podían pedir los países comunistas también, ¿eh? De hecho, hasta la URSS lo podía haber pedido. Sí, lo que pasa es que no podían cumplir las condiciones que el Plan Marshall pedía. Pero pedirlos... Me consta, Paco, que se lo ofrecieron para disimular. Es decir, dijeron, para que esto no parezca que va contra ellos, se lo ofrecemos. Pero Stalin les dijo, esto no lo pueden ofrecer. ¿No? Bueno, pues de alguna forma lo más famoso es este Plan Marshall, que el Plan Marshall, ¿para qué es? Literalmente, para frenar el avance del comunismo en Europa. Es decir, Marshall, en general, lo que planteó en Estados Unidos fue, metafóricamente, que más valía gastar 1 en esta ayuda que 10 en una guerra abierta contra una Europa comunista. Esta es la idea. Es decir, el Plan Marshall es, vamos a financiar a estos países, es decir, Francia, la República Federal Alemana, Grecia, etcétera, etcétera, para que el fruto de la destrucción y del desastre económico, el comunismo, no avance y genere todo esto, ¿no? De hecho, ahí tendríamos... Te interrumpo también porque es otro tema que apunta a la misma dirección que tú estás comentando. Otro, Churchill, que también según muchos teóricos es uno de los padres de la Unión Europea, aunque posteriormente su país, ¿no? Ya sabemos la historia compleja, ¿no? Del amor británico con el resto de Europa. Churchill también pensaba, ¿no? En la creación de una unión económica para que los países avanzasen, pero sobre todo con la teoría de que si todo ciudadano
europeo se convertía en un pequeño capitalista, no se iba a ver tentado por los sueños socialistas, ¿no? Es decir, si al final todo ciudadano tiene su casa, su hipoteca, sus vacaciones, su coche, todo eso haría que no soñase con nada mejor, porque ya viviría en el paraíso terrenal, ¿no? Es decir, eso es algo que tenemos que entender para comprender casi toda nuestra historia económica, ¿no? Es decir, este capitalismo que vivimos en Europa, ¿no? Sí. Y la respuesta en el terreno económico lo tendríamos en la creación de la Comic Con, que es cuando Stalin dice, bueno, pues como el plan Marshall no lo vas a recibir, pues ¿qué vas a recibir? Pues este otro sistema, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuándo acaba la Guerra Fría? ¿O cuándo la Guerra Fría? Claro, el Comecon, hay que decir sobre la gente, es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, es una especie como, bueno, Unión Europea de los países comunistas europeos, ¿no? Exacto, exacto, el Consejo de Asistencia Mutua, exacto. Vamos a hablar ahora de cuándo se decanta la Guerra Fría o cuándo casi ya está decidida en el terreno económico. Y aquí voy a ir un poco contra la historiografía típica, ¿no? Porque, vamos a ver, si le preguntamos a un historiador cuándo acaba la Guerra Fría, lógicamente nos van a señalar el 91, caída de la URSS, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, el año fundamental o el día fundamental es el 13 de agosto de 1961, que como bien sabéis es la fecha de la construcción del muro de Berlín. Sabemos que Berlín había pasado muchas cosas, que si se hizo un bloqueo, que si el puente aéreo, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto era geopolítica, ¿no? Pero la construcción del muro es muy importante. Porque, ¿por qué se construye un muro? Bueno, miles, casi millones, ahora mismo no sé la cifra, de berlineses de la República Democrática Alemana, es decir, de ese mundo comunista, se estaban yendo a vivir al mundo capitalista, voluntariamente, sin que nadie les obligase, sin que nadie les manipulase. ¿Por qué lo hacían? Como saben los oyentes, lo que ocurría es que en el día a día veían la jornada laboral, que era menor en el mundo capitalista, el bienestar material, que notaban que era mayor, la comida de los supermercados, no tiene nada que ver, las viviendas, los coches, el ocio, veían los restaurantes, veían los cines, las libertades políticas, es decir, y muchos berlineses se sentían tentados. Además, esto es muy interesante también por una cosa, porque casi siempre comparamos, cuando hablamos de la Guerra Fría y la guerra económica, hablamos de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y normalmente los que defienden el comunismo tienden a decir, ya, pero es que Rusia estaba muy mal en la época del Imperio Ruso, entonces compararlo con Estados Unidos, y es verdad. Pero ojo que Alemania era el mismo país. Claro. Y está la Alemania oriental, o democrática, que sabemos que es la comunista, es la que no es democrática, y la Alemania occidental, la Alemania federal, eran el mismo país. Berlín es la misma ciudad. Sin embargo, llegado 1961, ¿cómo es la situación? Hay una diferencia muy importante. Podemos hacer una guerra de cifras y una guerra de pruebas, pero el hecho real, que sabéis que está ahí, es que los que vivían en aquel momento, en aquel lugar, iban en una dirección. Lógicamente, el oyente sabrá que alguno habría que, por sus casos particulares, cruzaría en la otra dirección, pero mayoritariamente la masa de población abandonaba el mundo comunista para ir al mundo capitalista. Hasta que aquí Khrushchev dijo, se acababa. Y entonces construyeron el muro. Por cierto, a los que les interese este fenómeno no tan conocido, el levantamiento del muro de Berlín o la caída, militarmente se pudo haber armado la de Dios. Sí, claro. Porque claro, no avisaron, porque si avisas el día de antes eran todos, y de repente se acercaron a la frontera con el ejército, con tanques, etcétera, etcétera, y allí pudo haber una guerra abierta muy importante. De hecho, algo que es muy interesante sobre el muro es su nombre oficial, muro antifascista. Claro, ese es el relato. El relato era que era para evitar que los espías y que las manadas de personas que querían huir del fascismo y entrasen al paraíso comunista. Es como lo vendían. Es decir, nunca se vendió para impedir, sino que era para impedir que entrasen, no para impedir que saliesen. Claro, lo malo que esto no funciona cuando los campos minados están hacia adentro y no hacia afuera. Que incluso yo en debates que he tenido, porque sabemos que el comunismo tiene un romanticismo muy importante y sigue habiendo gente que lo defiende en la actualidad, ¿no? Todo nuestro respeto, pues debatimos con ellos. Eso sí, ese relato lo siguen defendiendo, yo diría, ¿no?
El relato viene a decir algo así como que pues era un muro de defensa contra el fascismo que venía de esa otra Alemania, ¿no? Paradójicamente, a quien disparaban no era a quien entrase, disparaban a quien saliese, porque, como bien sabemos, en ese muro, si alguien salía del mundo comunista hacia el mundo capitalista y era detectado, habían dos verjas, si alguien era detectado en ese camino intermedio, era ejecutado, mataron a gente. Hubo también gente que escapó de diversas formas, escondidos en los depósitos de De hecho, yo tengo dos artículos ya de hace ya 10 años. Uno que es el famoso discurso de Kennedy, Ich bin in Berlin, soy en berlinés, y el otro que es el salto del muro, salto a la libertad, que es de uno de los guardias, antes de que se cerrase, sí. saltó, y tengo un artículo explicando su vida, ¿no? Este hombre al final después acabó mal, acabó en depresión, no se sabe muy bien si por dejar a su familia entera. Bueno, tuvo una vida triste, ¿no? Y se acabó suicidando. Pero es interesante, el que quiera conocer más, pues que vea en el blog belungartishistoriamilitar.blogspot.com, la historia, un poco cuento del muro, ¿no? También hay ahí. Sin duda una historia interesante del muro, ¿no? La cuestión es que, ¿por qué digo que para mí este es el momento clave en el que la Guerra Fría en el terreno económico ha decantado? Porque uno de los dos bandos ha tenido que levantar un muro para que su población deje de escapar. Es decir, que hubiese pasado si votasen esa gente. O sea, esa gente que escapaba por millones, lógicamente no querían estar ahí, ¿no? Entonces se les tuvo que obligar a quedarse en ese lugar, ¿no? Por la vía de la represión. En la partida económica estaba ya claramente decantada. Lo que pasa es que la Guerra Fría dura mucho más, como sabemos, porque pues existe la geopolítica, existe la fuerza militar y, como he dicho, esto es por la vía de la represión. Es decir, esta partida económica se pierde, pero se tapa el agujero por un muro, literalmente. Por un muro y se soluciona el problema por las bravas, ¿no? No, me imagino que también es verdad que a lo mejor Alemania a partir de una época también tuvo, incluso la RDA, una mejora económica respecto a otros países de la zona comunista. Es decir, no era lo mismo la RDA que Albania. Claro. Y eso mantuvo un poco el desafecto en un número inferior, ¿no? Es decir, si les dieron cierta calidad de vida, se ve muy bien, no sé si te recuerdas tú la película, no me acuerdo el nombre. Uno que tenía a la madre en la cama de un hospital y que despertaba de un coma, y la madre era muy comunista, y para que no tuviese un trauma de que había acabado la URSS, el comunismo. ¿Baile o algo así? Eso, sí, ese, justo. Y está muy bien esa película, porque justo le tocaba a esa familia, después de 8 años o 10 años de espera, el coche. Y era muy simpático porque estaban esperando un coche que no es como ahora, que lo compras con dinero, vale. No, ahí, aunque tuvieses dinero, tienes que esperar 10 años por el coche, ¿no? Cosa que nos puede llamar la atención a nosotros. Y este yo creo que es el momento ideal de mostrar la tabla de la productividad total de los factores que tienes por ahí. Porque esto es algo que es fundamental y que normalmente... total de los factores? Sí, tienes una tabla que te he enseñado, que en la columna de la derecha de todo pone contribución de la PTF. Se llama contabilidad del crecimiento. La puse antes, espera. Esa tabla es fundamental. Aquí está. Es que no sabía lo que era el PTF. Ahí está. Vale, pues os lo voy a explicar. Esto es muy sencillo, Paco. Cuando un país crece, ¿por qué crece? Pues en economía podemos descomponer el trabajo, el crecimiento en varios factores. Tierra, ¿cómo se crece mediante tierra? Si amplió el territorio. Sí. O si trabajo un territorio que antes no se estaba trabajando. Vale. Trabajo, ¿qué es crecer mediante trabajo? Más horas de trabajo o más personas trabajando. Capital, por la vía de la inversión. ¿Y qué es la PTF, que es la columna de la derecha? La productividad. Aquí es donde viene el gran problema de la Unión Soviética. Un problema que muchas veces, cuando no nos centramos en la economía, desconocemos. ¿Cómo es la productividad de la Unión Soviética frente a Japón, Estados Unidos? Menor, pero no un poco. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el 41% de su crecimiento se debe a la productividad, en la URSS el 10%. Es decir, si solo mi crecimiento se debe el 10% a mi productividad, el 90% restante ¿de dónde sale? Esfuerzo y más inversión. Eso es insostenible. Ese modelo no es nada sostenible. Por ejemplo,
fijaros que casi el 60% de su crecimiento se debe a la productividad. Es decir, ¿cómo es la calidad de vida de los trabajadores de un país en los que solo el 10% de lo que crecen se debe a la productividad? Pues mal, porque por ejemplo, si os fijáis en la URSS, el 35% de su crecimiento se basa en el trabajo, es decir, sobre esfuerzo. Están trabajando cada vez más duro. Y el 51% en capital. ¿Por qué tienen tanto crecimiento? O sea, ¿por qué dependen tanto del capital? Porque tienen que invertir mucho para compensar una productividad tan baja. Pero una pregunta, claro, y ahí la pregunta al millón. En un sistema en el que casi no había impuestos, porque no es un sistema en el que tú tengas una empresa y tengas que pagar impuestos de sociedades, habría alguna, pero pocas. Trabajador, no sé si tenía algún tipo de impuesto. En la época del franquismo en España había unos impuestos, pero no existía ni el IRPF. O sea, la recaudación del Estado era muy pequeña. Y en este caso, que no existen empresas privadas que inviertan en capital para innovar, la inversión es por parte del Estado. Al final, ¿cómo hacía esa inversión? Es decir, si no tiene fuentes... Ahorro forzoso. Claro. Quiero decir, la plusvalía que según Marx existía en el sistema capitalista sigue existiendo. Lo único es que la plusvalía se la queda el Estado y es el Estado el que gestiona, pues digamos, todo el sistema de inversión, ¿no? Quizás otra pregunta interesante, ¿cuál sería? ¿Por qué la PTF es tan baja? ¿Por qué hay tan poca productividad? No están importando tecnología exterior y no hay competencia entre empresas. Y esto nos está llevando a todo esto, ¿no? Y la inversión de capital, pues es una inversión, digamos, que está haciendo el Estado. Tiene que sobreinvertir para compensar una menor tecnología, ¿no? Otras fechas súper importantes, y son símbolos, y los conocéis muy bien, son símbolos que no decantan las cosas necesariamente, pero son muy importantes, serían el 86, el desastre de Chernóbil, que los oyentes conocen bien, y el 16 de julio del 69, la llegada al hombre a la Luna. Son importantes, más de lo que parece. ¿Por qué el desastre de Chernóbil es importante? No porque haya un accidente lo puede tener cualquier país, sino porque en aquel accidente se descubrió que el accidente era por un mal diseño de la planta, una serie de errores técnicos. Que, ojo, ¿en qué planta estaban? ¿Solo en la de Chernóbil? No, en todo. Estaba prácticamente en toda la Unión Soviética. Y esto le sacó los colores a la Unión Soviética, es decir, aquí hay algo que se está haciendo mal, ¿no? La llegada del hombre a la Luna, ¿por qué es algo simbólicamente negativo? Pues porque la Unión Soviética, habiendo perdido la parte económica, como bien saben, pues se centró en la carrera espacial, se centró en la parte militar, y si encima pierdes la carrera espacial, o al menos medido de esta forma, pues su importancia propagandística pues es importante, ¿no? De hecho, yo tengo entendido, todos hemos escuchado a Iker Jiménez en sus programas, a veces, a mí me gustan mucho sus programas, ¿no? Las típicas teorías de que no llegaron porque verdaderamente, que si la bandera no ondea, que tal. Estas teorías las difunde la Unión Soviética en primer lugar. La típica teoría de que eso se había grabado en un plató. Esto es teoría... Y era Stanley Kubrick, si no recuerdo mal, grabado en Islandia. La teoría que grabado decía. En Islandia. Sí. Claro, pero es cierto que es parte de la guerra de contrainformación, ¿no? Es decir, ya que yo no lo logro, voy a decir que es imposible, que nadie lo puede lograr. Me imagino que si llega a ser al revés también. Es decir, lo de la bandera tiene su teoría, lo del mástil. Hay un mástil puesto ahí. Y no es que ondee, es que tú al colocarla y al golpear para clavarla, si no existe nada que frene esto, el movimiento de oscilación es imparable. Es decir, no hay nada raro ahí. Mira, de hecho, a mí este tema, bueno, me gusta también, no soy un experto en el tema, pero siempre desde pequeñín me llamó... De hecho, ya hablé con alguien para hacer un programa sobre la carrera espacial. Es un tema muy interesante porque siempre los que son pro algo, ¿no? Defienden siempre lo bueno de su sistema, ¿no? Hay la famosa historia del boli, ¿no? Voy a buscarlo, el boli, que costó millones el desarrollo del boli. El boli no era tan caro, pero costó mucho el famoso boli que hicieron la NASA para diseñar... No, y sin lugar a dudas, que para la Unión Soviética sus logros en la carrera espacial son espectaculares y son totalmente admirables, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí, ¿qué es? Pues que eso tuvo un coste, una sobreinversión, un sobreesfuerzo, que luego la economía del día a día
O sea, la Unión Soviética cae porque la economía del día a día está por debajo. Aquí, mira, es el tema, lo de la famosa historia del boli, ¿no? Que dicen que costó un boli de 1.000.000 de euros, ¿no? El tema es que no era 1.000.000 de euros un boli, era un lote de fabricación de bolígrafos, porque se sabía que podría haber ciertos problemas en el uso de un boli, ¿no? En el espacio, al no haber gravedad, la tinta en un boli sabemos que desciende hacia la esfera, ¿no? Y la bola hace que salga, ¿no? Pues entonces se hizo un contrato con Fisher, que es un fabricante de plumas, ¿no? Y de bolis. Y hizo un pedido, creo que era de 40 unidades para la NASA, valorado en 1.000.000. La gente dice que valió 1.000.000 cada uno. No, es 40 unidades. Pero ¿qué pasa? Que en respuesta, la URSS, él dijo, nosotros mandamos a la gente con un lápiz. ¿Tenemos el mismo problema? Pues con un lápiz y un tajalápiz solucionamos el problema de escribir, ¿no? Alguien lo vende así y es cierto, los soviéticos son más listos porque no tienen problema, tienen un lápiz en vez de un boli. Pero lo que yo debato en esta respuesta es que a los americanos $1.000.000 no era dinero, pero sí que implicó una mejora, un I+D, para lograr una mejora en la ingeniería de algo tan sencillo como un boli, ¿no? Si al final tú logras, con inversión del Estado, una mejora que genera unas patentes y un crecimiento del PIB de la nación, es mejor eso que usar un lápiz. Quiero que, o sea, a grosso modo, es un poco una visión de lo que es la Guerra Fría, ¿no? Al final no gana el que tiene las soluciones más sencillas, sino el que, en este caso, en la lucha, logró un mayor avance, ¿no? Coincido contigo. De hecho, yo no entiendo mucho de ingeniería, pero vi la serie de Chernobyl, que está muy bien, y he escuchado charlas de expertos, Paco. Y al parecer, en paralelo a lo que tú dices del boli, parte del problema de lo de Chernobyl es que ciertas piezas cogieron otras que eran más baratas. Pero no funcionaban igual. Y claro, el resultado fue catastrófico, ¿no? Otra cosa que podrías mostrar, una tabla muy interesante, es una tabla en la que te he puesto el PIB por hora de trabajo en varios países del mundo, para que se vea que la situación, ¿cuál es? Pues una cosa muy interesante es que el PIB de la Unión Soviética en el 73 está incluso, o sea, el PIB por hora, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto produce un trabajador de ese país en comparación a un trabajador de otro país? Bueno, pues no es que el de la Unión Soviética esté por debajo de la República Federal Alemana, o del de Reino Unido, es que está por debajo del de España, en el 73. No, la España del 73, que tampoco era la bollante del mundo. Estábamos creciendo, claro, poco a poco. Estábamos creciendo, tal y como tú dices, poco a poco, pero quiero decir que es importante que nos demos cuenta de que no es que pierda frente a Estados Unidos y el oyente diga, no, claro, pero es que pierde frente al que gana. No, es que tienen un PIB por hora trabajado, pues que pues aquí lo podemos ver, un poquito mayor que el de Brasil, menor que el de Argentina también, por ejemplo, ¿no? Es decir, el PIB por hora, lo que un trabajador de la Unión Soviética producía, era muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque no hay productividad y esto se va arrastrando, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un crecimiento, de otro lado, lo tienes por ahí en una tabla, la tasa de crecimiento del PIB es mucho mayor en Occidente que lo que puede ser en la Unión Soviética, ¿no? Es decir, el PIB per cápita creció muchísimo, muchísimo más, ¿no? Bueno, lo tienes por ahí. Tasas de crecimiento medio, ¿no? Del PIB que está. Sí, se puede ver esas tasas de crecimiento medio que en general el crecimiento en Occidente era mucho mayor. Bueno, finalmente la Unión Soviética vio todas estas evidencias y no cayó del todo aferrándose a sus modelos. Con la época de Gorbachov, como sabemos, con Gorbachov vienen las reformas. Está el Glasnost, está la perestroika. Básicamente lo que se pretendió era quitar los mayores problemas que estaban habiendo. Sobre todo, la gran causa de todos estos problemas económicos es el cerrarse al exterior económicamente y la falta de competencia, la sociedad de mercado, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que con la época de Gorbachov se intentó cambiar, ¿no? ¿El problema qué es? Pues que en los años 80 la Unión Soviética ya tiene una situación bastante delicada. El comunismo ya tiene un descrédito, sobre todo en su propio territorio, muy fuerte. Una cosa fundamental
que seguramente tú tendrás una opinión muy sabia respecto a esto, y es que para mí una de las cosas que hace que la URSS se venga abajo es que Gorbachev renuncia en parte a la represión, a la mano dura. Y esto lo que hace es que le surjan, por ejemplo, revoluciones en algunos países de la órbita de la Unión Soviética, que la gente pues tenga, digamos, más fuerza, ¿no? Claro, Social, es que cuando, etcétera, etcétera. claro, Robert, Borja, cuando hablamos de las reformas, una es la Glasnost, ¿no? Que es la dar más apertura, ¿no? Más apertura informativa, más apertura de medios, poder hacer medios que no son de pensamiento único, ¿no? Eso genera, al final, que la opinión pública comience a ser opinión pública. Y eso da un problema. Y después la perestroika, que serían las reformas, no fueron tan rápido como la Glasnost, y al final el sistema que en teoría quería modificar desde dentro para seguir siendo un sistema, bueno, a lo mejor llegar a ser como el chino, ¿no? Una especie de comunismo capitalista, ¿no? No pudo ir tan rápido las reformas como las libertades que pedía la gente, ¿no? Y al final, claro, cuando en los 80 y el primer año casi de los 90, las colas que había para conseguir cosas, ¿no? Y toda la escasez se unió a la libertad política, pues dio lugar claro, a lo que tú comentas y más. Claro. Acabando esta parte, en el 91, ¿qué pasa? Pues que finalmente cae la Unión Soviética, ¿no? Pero no cae el modelo. El modelo sigue en otros lugares, ¿no? Vamos a pasar por alto los lugares relativamente pequeños, ¿no? No vamos a hablar de lugares que conocéis bien, como Corea del Norte, como Cuba, como Vietnam, etcétera, etcétera, pero seguro que tú, Paco, has hablado muchas veces en el canal de China. Sí, de China tengo varios, pero hablamos un poco. Pero mira, yo estoy poniendo antes de empezar esto, una de las imágenes icónicas, yo que para mí es la imagen icónica, es los McDonald's cuando abrieron en la URSS, ¿no? Las colas de gente que había para comer algo que, bueno, que antes era visto como el símbolo de la maldad, ¿no? Es decir, ahí está claramente el triunfo del capitalismo de mercado frente al comunismo. Después, con sus peculiaridades, ¿no? Y hay otra, cuando yo estuve en Moscú, voy a ver si consigo la foto, y pues mientras tanto que la gente vaya haciendo preguntas y hablamos después de China, ¿eh? Voy a buscar una foto que tengo yo mía, a ver si la encuentro, que para mí es una foto icónica. Mientras la buscas, sí, decir una cosa, porque vamos a hablar de China y vamos a acabar en el 91 con la Unión Soviética, pero sí que mencionar una cosa de lo que viene después. La transición al capitalismo de la Unión Soviética, que ya no será la Unión Soviética, sino que será un conjunto de países, en parte va a ser catastrófica. ¿Por qué? Exceso de corrupción y un reparto de los bienes totalmente corrupto. Es decir, la transición al capitalismo de los países que antiguamente eran la Unión Soviética, el principal de ellos la Federación Rusa, es cuanto menos mejorable. El capitalismo de amigotes. Es de amiguetes, eso es justo, sí. Capitalismo, de hecho, de ahí vienen los oligarcas, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que se dio en casi todos los países. Por ejemplo, bueno, en Polonia habrá, pero ahí yo creo que menos que en otros países del entorno. No sé si es porque había menos élites o las élites las expulsaron, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, las élites, que en gran parte eran los del KGB, que habían creado muchas empresas pantalla por el tema que te comenté yo del mercado negro. Cuando cae la URSS ya tenían unas estructuras económicas para comprar lo que se hacía público, ¿no? Privatizado. Es decir, ¿quién podía comprar una empresa cuando se privatizaba? Pues alguien que tenía mucho dinero, ¿no? Pues eso estaban esas empresas, ¿no? De ex agentes del KGB. Aquí tengo la foto, claro, en la que salgo yo, y a mí me llama mucho la atención. Es la tumba de Lenin, que está ahí en la Plaza Roja, y lo que se ve detrás como luces rojas es el mayor centro comercial que hay en Rusia. Es las galerías GUM, que cuando mi hermana estuvo en el 94, 95 allí en Rusia, me dijo que en todo el centro comercial había una tienda con unas latas de caviar, otra tienda con unas medias y otra tienda con otro producto, que era lo que había esa semana. Y cuando fui yo, en ese centro comercial había una cafetería Armani, una cafetería de Armani, para tomar un café, y después las tiendas todas las que quieras y más, ¿no? A día de hoy no sé lo que habrá ahí. ¿En qué año fuiste? En el 2000, deja de pensar, 13 o por ahí.
2014. O sea, yo en pocos lugares del mundo vi tanto lujo, ¿no? Como en Moscú. Es cierto que en el resto de Rusia no es así, ¿eh? Pero esa foto... En el 2013 tú deberías de tener unos 18 años, ¿no? Porque tú eres muy joven. Sí. Gracias. ¿Te parece que hablemos de China antes de acabar y dar paso Sí. a... Era solo para que viesen esa foto, que a mí me parece muy buena, esa foto del capitalismo frente al comunismo, ¿no? Claro. Pues... ¿Qué pasó en China? Efectivamente. Bueno, la típica, todos hemos preguntado alguna vez esto de ¿China es comunista hoy? Bueno, pues vamos a ver. China fue asesorada por la Unión Soviética y cogió su modelo. De hecho, dijeron, para nosotros y doblaron esfuerzos. ¿A qué me refiero? Del 50 al 78, China va de la mano de la Unión Soviética. Lo que hay dos momentos clave en el proceso chino. El gran salto adelante, del que tú has señalado con acierto cuestiones como que fundían hierros, etcétera, etcétera, que acabó en una terrible hambruna de entre 30 y 50 millones de chinos muertos. Seguro que el oyente promedio puede decir, vamos a ver, entre 30 y 50 millones de millones de diferencia. Los países, o sea, no es un país en el que la información fluya con claridad. Entonces, claro, tenemos esta No, es que a día de hoy tampoco se sabe muy bien cuál es la población real de China. Es decir, ahora se empieza a saber mejor, pero tampoco se sabía muy bien. Claro. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la revolución cultural. La revolución cultural, pues que es digamos, una campaña de represión que no es nada distinto de los países totalitarios, no necesariamente comunistas, ¿no? Bueno, pues a partir del 78, China cambia de marcha. Tenemos a Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping lo que va a hacer es cambiar la orientación de China. ¿Por qué? Porque ve los resultados, que por cierto no son demasiado distintos a los resultados de la Unión Soviética. ¿Qué tiene el modelo comunista? ¿Qué tenía el modelo comunista de Stalin, el modelo comunista de Mao Zedong? Dos pilares fundamentales, los económicos y los de represión, censura, etcétera, etcétera. China no ha renunciado a la censura, a la represión, a la ausencia de democracia, aunque ellos dicen que tienen democracia china. Es una especie de... Sí, orgánica dentro del Parlamento, sí. Pero la parte económica han cogido el modelo capitalista. De hecho, mucho más libre que, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. ¿Por qué digo mucho más libre? Por ejemplo, yo este caso lo conozco, ¿no? Tú quieres montar una planta desaladora en España, tenemos mucho cuidado con el medio ambiente, tenemos mucho cuidado con... Allí es mucho más fácil, en general. Sí que es verdad que allí hay burocracia con el gobierno porque el Estado tiene que tener control, etcétera, etcétera, pero temas medioambientales, temas de seguridad del trabajo, todo ese tipo de cosas, ellos son mucho más capitalistas que nosotros o que clase que Estados Unidos, ¿no? Pero sigue gobernando, como sabemos, el Partido Comunista, un partido que se llama Partido Comunista, sigue habiendo represión, sigue habiendo censura. No sé cómo están ahora mismo, Paco, pero no había Facebook, no sé. No, tienen sus propias redes sociales y las que hay extranjeras están vigiladas por el Estado. Claro. De hecho, cosas que comentas, tengo muchos programas sobre China y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el actual Xi Jinping es hijo de gente represaliada en la guerra cultural. Es decir, sí. Él lo que hace es coger, después del sistema comunista, lo que le interesa, sobre todo esa vía, bueno, autoritaria, ¿no? Porque es que entender también, esta semana hice un programa con Michael Wood, un historiador y director de programas de la BBC, en el que comentaba, claro, que para la mentalidad china es complejo entender una libertad absoluta, ¿no? Un país de 1.300 millones decidiendo democráticamente las cosas es complicado y a lo mejor no es algo que ellos tengan en su mente tan fácil. Pero ellos dicen que sí que tienen una democracia de otra manera, ¿no? Es decir, esto hay que entenderlo para entender el tema, ¿no? Lo que ahora China se plantea no es dar una libertad democrática, sino que la gente tenga un nivel de vida tan bueno que no se preocupe por otras cosas. Es decir, ¿me entiendes? Si tú tienes un nivel de vida interesante, pues mira, a mí lo de ir a votar cada 4 años, pues mira, tampoco me importa mucho. Y si logran eso, pues logran estabilizar el sistema, ¿no? Quizás, ¿sabes qué pasa? Que nos gusta mucho opinar de los distintos países y modelos, ¿no? China hay que ver su resultado al
margen de la opinión, perdón por el ruido, a margen de la opinión que podamos tener. Pero el caso es que China, para la Unión Soviética, al principio fue una especie de país que apoyaba moralmente su modelo, y a partir de 78 se convierte en un modelo que de alguna forma está criticando lo que hace la Unión Soviética porque hace reformas y los resultados son mucho mejores. Por lo tanto, lógicamente, pues da una crítica indirecta al modelo, ¿no? Y por mi parte, pues poco más que decir sobre esta parte económica. Seguro que tienes, como siempre, a tus oyentes con preguntas súper interesantes. Espero. Ir dejando preguntas, voy ahora ahí a lo de preguntas. Es interesante en el tema de China, el que quiera, tengo varios programas sobre plan geopolítico, tengo también alguno de economía con Adrián, un chico que vive en la zona de Oriente y es experto en China. Tengo que hacer que vuelva algún día para seguir hablando. Y tengo programas en los que explico un poco hasta cómo funciona el sistema interno de voto, de decisión dentro del Partido Comunista. Creo que se llama, en este programa, el plan geopolítico de China, se explica. Porque era cuando eligieron a Xi Jinping de nuevo como candidato. Pues vamos a ver las preguntas. Vamos a ir al modo chat. Preguntar ahora o callar para siempre. A ver, ¿cómo hacen para eludir en las cuentas falsas de los... Espera. Nada, eso no. Nada. El fallo de Gorbachev fue soltar el control o soltarlo demasiado poco o soltarlo demasiado rápido. Yo creo que fue soltarlo demasiado rápido. Pero el problema que tenían es que si no lo suelta estalla también. O sea que... Claro, es que yo coincido contigo. Es decir, Gorbachev soltó la mano dura a una velocidad, dado un nivel de hartazgo tan elevado, que, o sea, que la Unión Soviética solamente existía. Recordemos que en el 61 se hizo el muro de Berlín, entonces esa era la dinámica. Soltarlo tan rápido como tú dices, pues la gente explotó. Claro. Porque aparte, las mejoras económicas que podían implementarse, de hecho hubo hasta ayuda. Yo creo que Estados Unidos ya empezaba a ayudar económicamente a Rusia para salir del sistema. Pero claro, eso iba muy lento. Después, cuando cayó la URSS a Rusia con Yeltsin, se siguió mandando expertos, que al final, claro, era un poco paradójico, porque se mandaba expertos de la Escuela de Chicago para establecer el liberalismo económico, pero claro, al final fue el liberalismo económico de amiguete, lo que cogieron. Y es muy interesante ahí. Pero sí que se intentó, ¿eh? De hecho, yo creo que en los 90 se intentó que Rusia se incorporase al sistema capitalista occidental, a una versión un poco más justa. Pero ¿qué pasó? Que los amiguetes son amiguetes, claro. Borja, una pregunta de actualidad. ¿Qué crees que tendría que hacer España para aumentar la cantidad de empleo privado y tener una tasa de desempleo como en Estados Unidos? Pues hombre, esto yo te puedo dar una receta y otro economista te puede dar otra receta, ¿no? El mercado de trabajo quizás podría verse la forma de liberalizarlo un poco más. Eso seguramente aumentaría el empleo. Pero claro, ¿qué consecuencia podría tener? Podría empeorar el trabajo. Es decir, es que aumentar el empleo es fácil si no me dices que lo haga manteniendo los mismos estándares de vida de los trabajadores. No puedo contestarlos a todos, ¿no? Si queréis aumentar el empleo, está muy fácil, liberalizar el mercado de trabajo. Pero si queréis aumentar el empleo manteniendo los estándares de vida de los empleados, de todos, hay que aumentar la productividad. O sea, hay que hacer las cosas mejor, que eso es mucho más de largo plazo. Sí. Bueno, tienes razón, ¿eh? Es cierto que es complejo porque tú puedes aumentar la cantidad, pero no la calidad. Es decir, que es complejo. Claro. Para aumentar la calidad con cantidad hay que hacer mejor. Y tienes que hacer con aumento de productividad también, porque si no la cantidad y la calidad es que es complejo. Porque claro, en un mundo global como el que vivimos, si queremos solo cantidad, competimos con países en los que la cantidad es muy barata. Por tanto, Europa tiene que ir a la calidad y a algo que no gusta, pero es un término real, la productividad. Es decir, yo prefiero tener un sueldo de 2.000, pero producir 6.000, que tener 2 trabajadores con 1.000 euros que me producen 3.000, ¿no? Es decir, es un poco el pensamiento.
una buena noticia para este oyente y es, sabemos que hay una correspondencia entre los niveles de educación y la productividad. Lo único es que el nivel de educación de hoy genera productividad un poco Claro, después, sí, ¿no? sí, sí. Pues si miramos los años promedio de estudio en España y los años esperados que estudia un español que nace ahora mismo, estamos muy bien, ¿eh? O sea, estamos por encima de la mayoría de los países de Europa. ¿Por qué digo que tengo una buena noticia? Muy raro sería que eso no se traduzca en buenos resultados, porque a lo largo de la historia, sobre todo los 2 últimos siglos, los países que han crecido económicamente venían de niveles de educación superiores. Ya desde la revolución en Gran Bretaña tenían niveles de educación superiores, es decir, se suele dar. No vamos del todo mal, ¿eh? Somos muy autocríticos, pero en eso no vamos del todo mal. Mientras los jóvenes no se formen en España y acaben trabajando en otros países, que es lo más fácil. Eso es muy Eso puede fácil. pasar. Es muy fácil. Por lo menos en Asturias nos pasa, no nos quedan casi jóvenes ya. Nos matan todos fuera de Asturias. Digo, bueno, mientras están en España generan todavía PIB español, ¿no? Pues vamos a más preguntas, que hay muchas. ¿Qué aspectos positivos tenía el sistema económico comunista y qué pudieran ser vigentes o aplicables en la actualidad? Claro, esto es a ti la pregunta, entonces claro, eso depende. Si se lo pregunto a otro, pues me dará otras respuestas. Aquí, eso es a Borja. Es que como la palabra no sé si ha dicho aspectos Sí, positivos, sí, sí. subjetivo, ¿verdad? Pero sí que podríamos hablar de que consiguieron mejoras, por ejemplo, en los niveles de salud, mejoras en los niveles de educación frente a lo que tenían previamente, disminuyeron los niveles de desigualdad, que también está muy bien. No tengo la cifra, pero sospecho que seguramente los niveles de delincuencia también deberían de estar por debajo. Es decir, pues lo que sería un estado del bienestar con asteroides, es decir, muy bestia, pues sí que consiguió, pues eso, educación, sanidad, esperanza de vida, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que fue a pesar del crecimiento económico, lastraron mucho el mundo económico, pero esos resultados son reales, sí. Eso de la esperanza de vida tengo que verlo yo porque es verdad que Rusia tuvo una bajada grandísima. No sé si fue al acabar la URSS, porque yo vi datos de esperanza de vida de 70 años como mucho en Rusia, mientras que en el resto de Europa ya estaba cerca de los 80. Pero a lo mejor fue Al justo acabar la URSS cayó en mucho. los 90, sí, yo creo que fue en los 90, eso sí. Es que la transición al capitalismo fue un desastre. Sí, sí. Pero no porque el capitalismo o el comunismo sean mejor o peor, sino de dónde venían ¿A con su dónde caso vas? particular y cómo lo hicieron. Sí, sí. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las estadísticas económicas soviéticas? Qué buena pregunta nos ha hecho este oyente, porque esto lo he comentado un montón de veces. Esto Hasta ningún Francisco punto. Suárez Viera lo hizo. Hasta ningún punto. Esto no es que lo piense yo. Yo se lo he preguntado a muchos compañeros, a muchos catedráticos de ¿nos podemos fiar de estos datos? No. Vamos a ver, ¿qué es el PIB? Es el valor de mercado, o sea, la suma del valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos, pero no tenían mercado. O sea, No, el mercado era el plan quinquenal que se lo establecía él mismo el precio. Sí, claro, Claro. ellos mismos están asignando el Claro. precio. A raíz de la pregunta de Francisco, ¿no? ¿Y cómo lo asignaban? ¿Un precio que les venga bien y que les deje en buen lugar? ¿O un precio que les deje mal? No, un precio que les situaba bien, ¿no? Realmente la URSS se supone que primero iba como bien y luego empezaron a ir como mal, y yo creo que la realidad es que nunca fueron tan bien y a lo mejor la bajada no fue tan agresiva después, ¿no? Los datos estaban un poco falseados porque no tenían mercado y se podían falsear. De hecho, los precios los ponían con un catálogo que sacaban de un país capitalista, no sé muy bien cómo lo hacían, pero estaban un poco trampeados. Eso sí me suena a mí, eso es verdad. Se me suena a mí eso que Tenían cogían sí. Cogían una economía de otro país para hacer su fijación de precios. Sí, sí, eso es cierto. Sí. ¿Qué opinan de la imposibilidad de cálculo económico del socialismo expuesto por Mises? Yo no sé lo que es. Claro, opino que es imposible el cálculo económico del socialismo. ¿A qué se refiere la pregunta de esta persona? Uno de los grandes problemas uno de los grandes problemas de una estatalización, sea comunista, sea la que sea, es que de alguna forma a nivel central hay que calcular todas las decisiones que se van a tomar. Esto al final es imposible por la complejidad, es decir, el mercado se autorregula.
Y le pongo una respuesta a este oyente para que entienda. Esto es un ejemplo real que me lo contó no sé quién, sé que es real, pero no recuerdo muy bien, ¿no? Y era de un burócrata soviético que preguntaba, oye, ¿y aquí en Reino Unido cómo sabe el panadero qué cantidad de harina necesita? Porque no lo acabo de entender. Claro, para ellos eso era como una decisión compleja, etcétera, etcétera, de un modelo de planificación. Pero la lógica del mercado es que pues un día compras, ves si te ha sobrado, si te ha faltado, al día siguiente regulas, vas calibrando y son microdecisiones de personas y empresas que están al pie del cañón. Pero si todo lo trasladamos a una sede central, el ordenador que tiene que tomar todas las decisiones es imposible. O sea, va a haber un margen de error muy importante, seguro. No porque sea comunista, sino porque tomar todas las decisiones a nivel central es imposible. Se refería a Ludwig von Mises, ¿no? Al Sí, teórico es un que hace representante de la sí. escuela austríaca Sí. Y que esta escuela lo que defiende es que no se puede planificar a nivel central porque el margen de error va a ser tan importante. Yo estoy de acuerdo con esa teoría, ¿no? Hace Que poco, no se puede. hablando con... no me acuerdo con quién estuve haciendo este programa, o hablando en carne y hueso, era un tema sobre las nuevas criptomonedas, ¿no? Las nuevas monedas digitales cuando se hagan, que ya no va a hacer falta... O sea, que se va a poder hacer cálculos por las nubes, ¿no? Por la nube, los metadatos sobre decisiones económicas y establecer ayudas económicas, precios, casi en modo automático, ¿no? Claro, esto que dice Mises sobre el problema del cálculo, en una moneda digital, con macroordenadores y con la nube, se podría hacer mejor. Es decir, China Sí, podría llegar a ser el paraíso mejor de este sistema. nos guste más o nos guste menos, es así. Es decir, la realidad que describe Mises es para un mundo de papel y boli, pero en el mundo en el que vivimos, ¿hasta qué punto un macroordenador podría tomar mejores decisiones que nosotros? Pues llegamos al punto de que podría hacerlo mejor, sí. En 2023, esta imposibilidad del cálculo económico ya no es tan imposible. Eso es totalmente correcto. O sea, estamos cambiando y sí que es verdad que hoy sí que sería más viable. Sí, esto de la IA, pues imagínate una IA bancaria o una IA económica que tomase estos cálculos, ¿no? Sí, se podría. De hecho, Claro. no me acuerdo con quién hice este programa, pero estuvimos hablando del tema ese de que en un futuro economistas muy liberales tienen miedo a que estas economías digitales, estas monedas digitales, el euro digital o otras, claro, eliminen el factor de libertad de mercado, porque al final todo será en decisiones de la Big Data y tomando cálculos de IA se podría tomar en medidas económicas dirigidas, que antes no se podría hacer por esto que dice Mises, ¿no? Claro, ahí lo que pasa es que a mí me resulta interesante también que hay gente que defiende una forma de modelo económico per se, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice, no, yo soy liberal, pase lo que pase. Yo estoy más cercano al liberalismo porque con una realidad que hemos observado parece dar mejores resultados. Pero ¿qué pasaría si hay otro modelo que puede ofrecer mejores resultados porque la realidad ha cambiado? Pues, a lo mejor habría que aceptar esa evidencia, ¿no? Es decir, si el comunismo fracasó porque blanco, pero de repente nos dicen, no, pero planteado de esta forma no. Bueno, Mm. lo importante es el bienestar de las personas. En mi opinión, mi humilde opinión, si en un momento determinado el liberalismo va a ser peor que otro sistema, lo importante es el bienestar de las personas bajo mi punto de vista. Mm. ¿Qué diferencia hubo entre las reformas hechas por China y, por ejemplo, por Rumanía? ¿Por qué la rumana fue un desastre y la china un éxito? Bueno, Rumanía está mejorando bastante comparado con las épocas anteriores, ¿no? Yo desconozco el caso concreto de Rumanía. No sé si seguramente tú le podrás responder con más, No, yo de Rumanía sé con más poco, pero bueno, amplitud. en la Unión Europea está mejorando bastante, se dice. O sea, no es Polonia, pero bueno. Vamos. No, ¿a qué se refiere? Pues yo creo que es un poco la forma que incorporó China el capitalismo, ¿no? Pero a ver, el tema que tiene China y que es muy interesante de debate es lo que ahora quiere hacer China es dejar de ser ya un país exportador y centrarse en el consumo interno. Generar lo que hace un país rico en Occidente, que es el consumo interno, ¿no? El propio mercado único, el mercado interior, porque al parecer, según estuve yo ahí analizando en un programa que voy a hacer dentro de poco sobre los chips, y estuve yo mirando cosillas,
un problema que tiene China, que es que para exportar un producto elaborado tiene que comprar muchas patentes y tiene que pagar los productos que después él mete en un producto, ¿no? Es decir, para comprar un iPhone realmente tiene que pues, comprar patentes, comprar usos, diseños, productos, y hace que su balanza real, aunque exporta mucho, es casi negativa porque tiene que importar mucho para fabricar lo que exporta. Por tanto, ¿Sabes cómo se llama esto en economía? Crecimiento autofágico. ajá. Cuanto más crezco porque exporto, más tengo que importar y las importaciones se me comen a las exportaciones en la balanza. Claro, claro, claro. Y eso es un problema que tiene China, que ya se está dando cuenta y quiere hacer el cambio a consumo interno, ¿no? Con marcas Sí, sí, propias. sí. Sabía de esto, pero desconozco los resultados que habrá. Claro. No, eso hay que esperar. Habrá que esperar, Sí. exacto. ¿En qué medida influyó la guerra de Afganistán en el declive económico de la URSS? Bueno, en el económico no sé, Uy, pero en el moral mucho. mucho. En el moral, como dice Belu Martins, muchos historiadores lo señalan como esa última espada que le dan al toro y el toro cae, ¿no? Mm. Lo que pasa es que, bueno, el toro tenía muchas varillas ya puestas. Pero sí, es el último desastre militar, ¿no? ¿Pueden los dos sistemas chino y americano terminar en lo mismo, control del Estado y bienestar al menos mínimo? Es decir, ¿Cómo? no sé, control del Estado y bienestar al menos mínimo. Es decir, yo en Estados Unidos el control del Estado no es muy grande, no sé qué se entiende, no entiendo esa pregunta. Bueno, lo que sí sé es, por ejemplo, que en cuanto a gasto público en sanidad, tienen más Estados Unidos que China. Es decir, Sí, en el tienes, PIB. tienes Es razón. decir, la gente tenemos una visión un poco a veces confundida. Es decir, un país de los que más invierte en gasto público, en sanidad, es Estados Unidos porcentualmente. Y de los que menos gasta en el mundo es China. De hecho, no tiene una seguridad social casi en China ni un sistema de pensiones como existe en muchos países. Es decir, bueno, en China no existen ni sindicatos, para que nos hagamos una idea. O sea, lo de un país comunista es claro, es comunista porque en un sistema comunista no hay necesidad de sindicatos porque todos somos iguales, pero aquí se rompió el sistema y eso no se creó. Es decir, es una paradoja que en Estados Unidos sí existen sindicatos y en China no. Claro, tal y como dices, Paco, yo creo que en España, en Europa pasa mucho que nos pensamos que Estados Unidos, como suele ser el referente del capitalismo, aquello es el país del Sí, mercado, ¿no? Y uno luego mira las cifras, que a mí también me pasó lo de la sanidad, me llamó mucho la atención. También tenía más inversión en sanidad porcentualmente que España. sí, sí. Uno cuando ve las cifras se queda como diciendo, ¿qué ha pasado? Ha pasado que hemos exagerado tanto el mito que cuando vemos la realidad en datos no nos cuadra, pero la realidad es la que es. El relato va por otro lado, pero Estados Unidos es una economía mixta con cierta libertad de mercado y con cierta regulación de Ujú. Estado, evidentemente. Sí, sí. Ahí no tengo dudas. ¿Hasta qué punto ese capitalismo de amiguetes después de la URSS se está replicando en Estados Unidos actualmente? Especialmente la industria armamentística. A ver, yo no creo que Estados Unidos la industria armamentística es un lobby. Y como lobby tiene algo de amiguetes, desde mi punto de vista. Pero el problema es que la industria armamentística es una industria muy especializada. Necesitan que existan contratos con el Estado muy reiterados en el tiempo. Nadie invierte en una fábrica de producción de aviones de combate si no tiene asegurado 20 años. Nadie hace un I+D+I en un nuevo diseño si no está financiado por el ejército o con la opción de que te lo van a comprar, ¿no? Es decir, no sé si es de amiguetes, pero que está vinculado, sí, es cierto, porque las armas son estratégicas en cualquier nación, ¿no, Borja? Poco que añadir, estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Pero lo que está claro que el director de una empresa pública americana de armas no tiene un yate de 200 millones de euros o 300 como tiene el director de funcionario de una empresa rusa. Claro. Pero además del capitalismo de amigotes, también nos referimos a que en un momento de la historia muy importante, con las reformas que hizo Yeltsin, etcétera, etcétera, ¿cómo reparto entre el sector privado un conjunto de bienes que están estatalizados? Pues el reparto se hizo en base a los amigotes. Sí, no, se hizo una cosa que era muy... A ver, yo lo vi en Ucrania, que me lo miré. Se hizo lo siguiente, te doy este papelito, que significa el derecho a que cuando esta empresa dé beneficios, te demos algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso que no daba beneficios en la vida. Entonces, la gente que ya tenía dinero, o que eran de estos oligarcas,
decían al paisanín, mira, ese papelín que tienes no te vale nada, porque es una promesa de un dinero que te da algo, pero esto no va a dar dinero en la vida. Te compro esto por 1 kilo de filetes, un kilo de una botella de vodka. El paisano entró un papelín de algo que no sabía si algún día iba a valer para algo y un producto que necesitaba, pues lo vendía. Y así se fueron haciendo con casi todas las empresas públicas, con la compra del derecho que tenían los ciudadanos per se de parte de las empresas públicas. También los trabajadores de las empresas se quedaban con parte que se lo vendían a otro, ¿no? Es decir, al final fue todo así más o menos. Las relaciones entre Rusia y China no son tan amistosas como parecen. Es probable que tomen Vladivostok en el medio plazo. A ver, aquí en lo económico estamos. Es decir, en lo económico, de hecho, si no recuerdo mal, hasta antes de esta guerra, la frontera de China con Rusia estaba casi cerrada. Casi no tenían puestos fronterizos comerciales. Ahora, estos últimos meses, están abriendo más checkpoints, más puntos fronterizos para aumentar el comercio. Por lo tanto, sí es verdad que hasta hace poco, es que ni trigo compraban a Rusia, ¿eh? Se lo compraban a Ucrania. El 20% del cultivo de Ucrania estaba ya vendido a China. Y no se lo compraban a Rusia, que estaba al lado. O sea, ahora no sé qué relación van a tener, pero yo creo que, Borja, no va a ser una relación de iguales en economía. En este caso, China va a estar por encima de Rusia, seguro. Y eso sabes perfectamente que quién fija el precio en ese caso. El fuerte, claro. Siempre. ¿Qué opina el invitado sobre la afirmación que los economistas son los únicos capaces de predecir el pasado? Sí, claro, es que a mí no me gusta nunca hablar de futuro precisamente por eso, ¿verdad? De hecho, me voy a excusar diciendo, yo es que soy profesor de historia, ¿no? Sí, pues sí. Uno pone la tele, la radio y ¿cuántas veces no hemos visto el típico economista diciendo, en los próximos 10 años, lo que viene está todo inventado, que se lo ha inventado. O sea, que no hay un método detrás de esto, ¿no? Es decir, no tenemos la bola de cristal. Sabemos un poco cómo funcionan las cosas, pero pues, cuando nos sale un economista, pues, sea quien sea, diciendo lo que va a pasar en los próximos 5 años, pues es suponiendo una serie de un montón de cosas. Yo creo que cualquier estimación a futuro que haga un economista, pues no va a estar mucho más acertada que la que pueda hacer Paco o cualquier otra persona, que están inventadas, básicamente. Sí. Hay una pregunta interesante. ¿Las cifras chinas son confiables? Gracias, Francisco, por tu ayuda. Hay que, últimamente, insisto en que tenéis que ayudar al canal porque la publicidad solo viene cuando hago programas de Ucrania y yo quiero también tratar temas que para mí son de historia y como este, que es muy interesante, pero no vienen miles de personas. Por lo tanto, gracias a los que me ayudáis en el micromecenazgo. Pues las cifras de China son confiables. Yo creo que por primera vez en su historia dan unas cifras malas este año, ¿no? Yo veo que tienen herramientas para falsear un poco. Nunca al nivel de lo que hacía la Unión Soviética, porque al final China tiene mercado y tiene empresas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pueden tener un margen de manipulación, pero no creo que sea como lo que pasaba en la Unión Soviética, de que se pueden colártela bien colada. Pero falsear o maquillar un poquito puede, pero un poquito. Como también puede España. No, claro. Al final las cifras se pueden maquillar un poquito, pero yo creo que nos podemos fiar por la apertura que tienen, etcétera, etcétera. Pues vamos a más preguntitas por ahí. Si la antigua Rusia no hubiese vendido Alaska, Estados Unidos sería lo que fue en la segunda parte del siglo XX. Bueno, no sé. Alaska tampoco es tan... Le da petróleo, pero no tanto tampoco. ¿El gasto económico de defensa de la URSS fue uno de los factores decisivos para su hundimiento? Es una buena pregunta. Tanto como decisivo, quizás sería pasarse. Sí que es un gasto importante, ¿vale? Pero quizás lo más importante es la baja productividad. Es decir, pero sí que es verdad que, o sea, es que no le quiero decir a este oyente ni que sí ni que no. El gasto bélico es muy importante, sobre todo para un país que económicamente se está lastrando, ¿no?
Decir que la culpa del hundimiento económico de la URSS lo tiene el gasto bélico sería exagerar, pero es uno de los múltiples factores que están agravando la situación, sí. Sí. Es verdad que también genera cierta economía, es decir, al final si tú inviertes en armas, pues generas puestos de trabajo en la industria, Sí. trabajadores que no estarían trabajando porque no tendrían trabajo en la economía, pues bueno, les das una actividad. Bueno, al final todo depende de cómo se interprete, ¿no? Pero es cierto que lo que no gastas en un sitio lo podrías gastar en otro, ¿no? Sí. ¿Qué opina el invitado sobre la firma? Eso está. Para la actualidad, ¿cómo evitar la middle income trap? ¿Cómo? Middle income trap. O sea, ingresos medios trap. No sé, trap es... Mira, te digo lo que es, porque... Middle income trap. El trap no sé lo que es, espera. La trampa de los ingresos medios, Sí, es lo que entiendo, sí. pero desconozco la teoría. O sea, no sé en qué consiste la teoría. Espera, lo leo, espera. La trampa de ingreso medio es una situación de desarrollo económico en el que un país alcanza un cierto ingreso, queda atrapado en ese nivel. El término fue introducido por el Banco Mundial en el 2006 y lo define como los países de rango de ingresos medios. Con ¿Y un lo dice por nacional, China? no sé. No sé. Habla aquí de Japón, los 4 tigres asiáticos. Evitar las trampas de ingresos medios requiere identificar la estrategia. No sé. Bueno, lo miramos el próximo día y si no lo contestamos. Yo creo que quizá lo diga por China, pero no sé si... China yo le veo un problema y es que durante mucho tiempo ha estado atado a la mano de obra barata. Pero el problema de la mano de obra barata es que si el país se desarrolla, deja de tener mano de obra barata. Claro, claro. ¿Y qué pasa si la ventaja competitiva es la mano de obra barata y creces económicamente? Te has dado contra un techo. Entonces, ¿cómo salió en los tigres asiáticos que señala con mucho acierto este señor o esta señora? Es eso, es justo eso. Es, de acuerdo con el concepto, un país en la trampa del ingreso medio ha perdido su ventaja competitiva en la exportación de productos manufacturados debido al aumento de los salarios. Justo eso. Lo hemos encontrado, Paco. Pues no, es sentido común, no hace falta nombrar teoría. También lo sabía yo. Estoy totalmente de acuerdo en que China está ahí. Y os digo por qué. Resulta ser que si buscáis los estudios promedio en años que tiene un residente chino, o los estudios esperados, no es que sean un poco inferiores a los de España, que son casi la mitad. Yo estos datos se los enseño a mis alumnos y se quedan perplejos. China tiene un nivel de educación medido en años promedio por cada chino muy, muy, muy por debajo de Occidente. Y ahora que os digo, ¿qué país con un nivel de estudios prácticamente de la mitad ha podido sobrepasar a ningún otro? Creo que ninguno en la historia. Los tigres asiáticos lo que hicieron fue un sobreesfuerzo en sus niveles educativos y en el I+D, etcétera, etcétera, para romper con esa trampa. De tal forma que empezaron con mano de obra barata, es el modelo que China imitó, pero rompieron eso pasando a altos salarios y alto I+D, etcétera, etcétera. China está un poco atrapada ahí, porque si suben los salarios, aumenta la calidad de vida, pero al mismo tiempo sus niveles de educación y el centrarse en la demanda interna, como tú señalabas con mucho acierto, podría ser una forma de decir, claro, como no voy a poder exportar porque mi mano de obra ya es más cara, pero el problema de fondo es la educación. Los niveles de educación no son altos y eso hace que puedan tener problemas de nuevo con la productividad. Claro, ahí en China tiene un problema. Claro, estamos hablando de un país con tantos millones de habitantes, ¿no? Que es que ellos se están fijando ahora mismo en una teoría que es las élites, ¿no? Ellos quieren hacer unas élites académicas. Élites, digamos, los mejores van a la universidad, pero para entrar en la selectividad no es como aquí, que aprueba todo el Dios. En nuestra época suspendía a alguien, ahora el que suspende debe ser que estaba durmiendo el día del examen. Es decir, en la edad nuestra, más o menos, hay un acceso a la universidad. Después la universidad filtra, ¿no? Al haber menos niños, bueno, eso lo sabes perfectamente, hay menos niños y los que hay, muchos no estudian, otros van a la FP y otros a la universidad, por lo tanto hay una lucha por el alumnado, ¿no? Pero en China todavía están con un filtro muy grande que es la universidad, ¿no? Es decir, el porcentaje de población que accede a la universidad es muy bajo en China. Te aseguro. Conozco la teoría, Paco, y sería muy osado por mi parte decir que está bien o que está mal. Es algo nuevo. Entonces el tiempo dirá. Sí que es verdad que no coincide con lo que ha sucedido en los países que han triunfado en el pasado. Ahora es algo nuevo, es un experimento y si sale bien. No sé. A mí mi impresión no es buena al respecto, pero...
No, yo considero que un éxito que tuvo, no sé, incluso la España que salió de la posguerra fue el aumento de estudios y el acceso de la generación del baby boom a estudios de secundaria y universitarios. Es decir, eso fue Claro. el éxito. Y al No sé final uno mira la revolución industrial. Por ejemplo, Gran Bretaña pues, era un país con un nivel de estudios muy superior al de Francia, al de Alemania, al de España. Estados Unidos tiene unos buenos niveles de educación, Europa tiene unos buenos niveles de educación, los tigres asiáticos, Japón, no son coincidencias, claro. Y China ahí pues falla un poco, claro. si- es una pregunta interesante. ¿Podemos sintetizar, bueno, el éxito de China en relativo, ¿no? En la exportación de manufacturas y el fracaso de Rusia en la exportación de materias primas? Hombre, desconozco las balanzas comerciales de ambos con detalle, pero sí es verdad que la exportación de materias primas no es propia de un país que quiere ser muy desarrollado, a excepción de petróleo y gas. Es que, claro, no es cualquier tipo de materia prima. Por esa regla de tres podríamos hablar de los países exportadores de petróleo árabes, ¿no? Claro, pero realmente un país árabe, es decir, un país árabe hasta hace poco vendía mucho petróleo, ganaba mucho, pero no reinvertía. Ahora están dándose cuenta de la reinversión, están haciendo apuestas por muchas cosas allí, ¿no? Algunos países por ser un casino, otros ser un lobby de industria y otros... cada uno está pensando en un plan, ¿no? Pero es cierto que hay una cosa que se llama la maldición holandesa o algo así, me parece que se llama así, de que los países que tenían un producto de exportación centraban su economía en algo muy sencillo, que es estar con un producto de industria primaria rascándote de la barriga, sacando producto y ganando un valor añadido sin una reinversión, ¿no? Eso Sí, cuando, está bien para acelerar una economía, pero si nos fijamos en sectores, en las economías mundiales, África es un ejemplo de países es exportadores un de materias ejemplo. primas sin manufacturar y Rusia, a grosso modo, se dedica a eso. O sea, Sí, su PIB de productos manufacturados es muy, muy escaso. sí. Y algo que tiene que ver con esto, y un ejemplo, es que China se da cuenta de esto. China está haciendo una cosa para proteger su economía, que es que la exportación, de, por ejemplo, de tierras raras, ya manufacturadas, es decir, sacando de la arena los productos raros, pero vendidos al por mayor, es decir, vendidos al granel, le meten IVA a la venta, pero si tú eres una empresa china que ya manufacturas esas tierras raras en un componente electrónico, cuando lo exportas, estás exento de IVA. Por lo tanto, están fomentando en China la fabricación de productos manufacturados con tierras raras más que la exportación de tierras raras. Eso es una medida que da respuesta a esto que está diciendo él, yo creo. Sí, sí, sí. Hay una pregunta aquí de Francisco, de nuevo, gracias. El economista Michael Pettis dice que ser moneda de reserva global tiene beneficios, pero también costos para Estados Unidos. ¿Es efectivo eso? ¿Cuáles son? Es decir, el tema de, ¿sabes? Es verdad que la reserva mundial es el dólar, ¿no? ¿Eso tiene algún coste para Estados Unidos o son todo ventajas? Tiene cosas buenas y cosas malas. Es muy complejo de analizar. En la época, por ejemplo, de Bretton Woods, de alguna forma nos engañaron y luego resultaba que no había tanto oro como dólares y de alguna forma casi podríamos decir que el plan Marshall lo pagamos nosotros. Y en la guerra civil nos dimos cuenta. Es decir, tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero decantarme respecto a lo bueno o lo malo, no, en mi opinión, no tengo un punto de vista concreto. Claro, ahí dice gente ahora mismo, bueno, gente que, bueno, que esta guerra puede servir para que algunos países, viendo lo que le pasó a Rusia, de que le congelan los dólares, ¿no? Porque claro, esto es un tema interesante. Los dólares no son dólares PayPal, ahora son dólares en cuentas bancarias, ¿no? Y como el dólar es mío, es estadounidense, porque es moneda mía, yo te lo congelo. Claro, eso ya hace que no sea una buena divisa de resguardo, ¿no? De protección. Y puede hacer que ciertos países se decanten por otro tipo de divisa o de valor, ¿no? Sí, además, no sé si tiene algún tipo de precedente en la historia, este tipo de medida, ¿no? Pero sí que es verdad que bloquear una moneda le quita toda lógica a lo que es en la moneda.
Porque entonces, ¿de quién es la moneda? ¿Es mía o...? Claro. Es que, a ver, ¿la moneda de quién es? Yo cuando veo un billete pone Banco Central Europeo. Claro, es que no es tuya, es del Banco Central Europeo. Claro, es que es un tema complejo, ¿no? Y de hecho, oí que incluso quemar dinero, aunque tú te quedes sin él, realmente no es tuyo el dinero que estás quemando. Eso un día lo oí, que incluso era sancionable porque no era tuyo el dinero que estabas quemando, aunque es tuyo, porque era mi dinero, ¿no? Es un tema ahí interesante. Y vamos a ir acabando. La informatización tiene que ver con lo que yo creo que te dije antes. ¿No está en cierto modo acercando la economía a un tipo planificado? Lo que te dije yo del Big Data. Claro. Nos acerca a la posibilidad técnica de planificar con acierto. O sea, hoy en día quizás estamos menos planificados de lo que hemos estado atrás, pero la informatización nos acerca a la posibilidad de planificar con acierto. Claro. Sí. Pues ya la última pregunta es una que tiene que ver un poco con... Bueno, es que va a ser difícil que lo sepas. ¿Qué porcentaje de la riqueza de Estados Unidos deriva de ser la divisa mundial? Es que eso... Pues, a ver, no creo que sea una causa fundamental de su riqueza hoy en día. Una parte sí que pasa por allí, por el control del dólar, etcétera, etcétera, pero no me parece que sea algo tan importante o tan condicionante, desde luego. Es verdad que si quieres, por ejemplo, exportar cosas, puedes devaluarla, aumentarla. Pero eso lo puede hacer también Europa. Con la relación que tengamos con el dólar, sí, claro, sí. O Reino Unido. Y aparte, eso no está firmado en ningún sitio, Paco. Quiero decir, hoy puedes hacer puedes hacer un intercambio con dólares porque quieres confiar en el dólar, pero si hago un movimiento extraño con la moneda, puedes dejar de utilizar el dólar. Sí. O sea, el dólar es una moneda de confianza y puede dejar de serlo en cualquier momento, si hace algo raro. No es como, por ejemplo, las monedas de plata de antes que, bueno, tenían su valor nominal. Es decir, un valor por ser plata, ¿no? A día de hoy una moneda es un asiento contable que tiene el valor que confiamos que tiene, ¿no? Claro. Y eso es cierto que ahí se pierde un poco el valor, ¿no? Por tanto, volveremos a... ¿Cómo se llama? Madre mía, me van a matar. ¿El patrón oro? No, el español, hombre, el que tiene que ver con el dólar, hombre. El de plata, no me acuerdo cómo se llama, hombre. El que dicen que el dólar, la cinta, viene de esa moneda, hombre. Es que no te he oído bien. La moneda española, que era la divisa más importante del siglo XVIII. El real. El real de 10. El real de 10, justo eso es. Que supuestamente era la moneda de intercambio. Y de hecho, la famosa S del dólar viene de la cinta de la columna de Hércules que venía en SW. Pues yo creo que sí. A ver si tiene alguna pregunta más. No, yo creo que es. Borja, ¿algo más que añadir? ¿Tienes algún tema pensado para la próxima cita? Mientras tanto, una cosa, recomendamos tu canal de historia, ¿no? Porque tienes un canal de podcast también, historias con Borja Montano. Aprende historia con Borja Montano, eso es. Está en iVoox y también en Spotify. Y una de las entrevistas es conmigo, ahí... Esa es la entrevista estrella, la de Belumar. Hombre, sí, bueno, hablamos después. Pues, Borja, ¿tienes pensado algún tema para otro día? Pues la verdad es que ahora mismo no, pero algo pensaremos. Si te gusta el tema del franquismo, desde el punto de vista objetivo y económico, da mucho para analizar también, ¿sabes? Porque el franquismo tiene etapas que tienen mucho y con cambios económicos muy importantes. Se parece a China en el sentido de que el cuerpo de la represión y la ideología se mantiene, pero la economía haciendo unos cambios muy importantes, tanto de método como de resultado. Si alguna vez te interesa... No, pues ya, eso me interesa mucho, porque a mí todo lo que sea historia de España, historia económica y historia que en el fondo tiene que ver con lo militar, porque... Sí. A ver, es que la gente cuando habla de esto... Lo militar condiciona los cambios. La Guerra Fría propició el acercamiento de Estados Unidos a Franco. Y las bases y la Guerra Fría... Totalmente, y al final todas las guerras tienen un factor económico, ¿no? En esta Guerra Fría no es una guerra por guerrear, realmente es una estructura económicas, ¿no? Una superestructura económica capitalista y una comunista que tienen a su vez
unas estructuras políticas, religiosas, culturales. Esa es la teoría marxista, que se ve claramente en cualquier conflicto en el que dos ideologías económicas entran en liza, ¿no? Al final, la Guerra Fría fue una lucha por una visión de la economía. Así es. Con todo lo que implica, ¿eh? No al revés. Lo que implica no afecta a la economía, según los marxistas, es la economía lo que implica todo lo demás, ¿no? Pues vamos a finalizar. Espero. La última pregunta que hacen es: ¿creéis que sería buena idea volver al patrón oro? Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Yo decir algo como sí o como no, tiene cosas buenas, cosas malas. Además, se necesitaría un consenso internacional que no sé, yo no tengo nada claro que existiese. Bueno, los países que tienen oro te dicen que sí. Claro. El problema que tiene eso, yo lo oí, que el patrón oro evitaría a lo mejor grandes burbujas, pero impediría el crecimiento global rápido. Sería más atenuado el patrón porque... oro limita la política monetaria expansiva, lo cual puede frenar en un momento determinado el crecimiento económico, pero puede controlar la inflación. Pero claro, la inflación puede generar cierto tipo de recuperaciones en otro momento. Como te digo, tiene cosas buenas y cosas malas. Decir claramente blanco o negro no es sencillo. Yo siempre me vino a la cabeza, ¿no? Es que en economía yo estudié Derecho, ¿no? Y después estudié Relaciones Laborales también, la carrera. Y en economía había economía social, porque nosotros derivábamos la economía todo al mundo del empleo, ¿no? Y dábamos la teoría de la curva de Phillips, en la que establecía la relación entre salarios e inflación. Claro, al final toda subida de salarios conlleva una subida de inflación. El problema es cuando una inflación no deriva una subida de salarios, ahí es cuando hay problema, ¿no? Pero que haya inflación per se, claro, sí, que haya inflación per se no es mala si hay un crecimiento económico. El problema es si el crecimiento económico no existe, existe la inflación. Ese es el problema que nos encontramos. Hay gente que está obsesionada con la inflación. No, la inflación no es mala si existe crecimiento que acompase, ¿no? Que vaya con ella. El problema es que últimamente vemos inflación sin crecimiento económico. Pues muchas gracias, Borja. Esta es tu casa. A vosotros, a Melo Martis, como siempre. Espero que vuelva y ya saben dónde está Borja, ahí en Spotify, en iVoox, también para contaros historia. Aprende historia con Borja Montaño. Pues muchas gracias, espero que vuelvas y a la gente, pues si tiene alguna pregunta, aquí tenéis en los comentarios en iVoox o en Spotify o en YouTube. Podéis hacer preguntas a Borja, que él estará atento y que intentaré yo también avisarle. Y si no, en el próximo programa resolveré vuestras dudas. Mi idea es abrir el espectro. Tengo la suerte de contar contigo, también con otros amigos economistas y entre todos ir dando luz, ¿no? Porque al final los conflictos derivan muchas veces de la economía. Yo creo que, desde mi punto de vista, el 90% de ellos derivan de la economía y un 10% de los pensamientos y ideología, ¿no? Lo que hay que ver hasta qué punto la ideología no está fomentada por lo económico. Pues muchas gracias, Borja. Si quieres decir algo al público como despedida. ¿Qué has dicho? No, despedirte del público. Vale. No, que te despidas, que digas algo si quieres. Perdón, no te había entendido. Pues nada, muchísimas gracias a todos por mandarnos este rato. Seguro que sois amantes de la historia como nosotros. Seguro que sabéis muchas cosas, porque si no, no estaríais ahora mismo un domingo a las 10 de la noche viendo un capítulo con Paco y conmigo. Así que gracias por este interés. Pues lo mismo les digo yo. Y ahora me despido yo también de todos los que estáis en el directo, los que estáis también en diferido, ya sea en YouTube, en diferido o en iVoox, escuchando nuestras historias habladas. Los que nos escucháis en otras plataformas, no tengo forma de comunicarme con vosotros. Por lo tanto, venir aquí a YouTube o a iVoox a dejar comentarios para que sepa dónde me oís. Hay gente que me escucha en Google Podcast o en iTunes y viene aquí a YouTube y le deja el comentario diciendo te escuché en Google Podcast. Y a mí me hace mucha ilusión saber que hay gente también que nos escucha en otros medios. La idea ya lo sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos suscribiros al canal para que más gente nos conozca y sobre todo saber que los programas gustan y que seguir tratando los temas como lo estoy haciendo. Si no os gusta, también decírmelo en los comentarios. Pero por favor que no sean comentarios que no tengan nada de constructivo y solo sean críticas a mi persona. Que hay alguno. Ahí yo no puedo cambiar, soy yo.
lo que puedo hacer es ser menos yo, pero no me gustaría hacerlo, porque entonces no sería Bellum Artis, sería el rincón de otro. Pues muchas gracias a todos los amigos que estáis en el directo y a los que estáis en diferido. Y para finalizar, como siempre, os pido que si os ha gustado este programa, nos deis vuestro apoyo dejando un comentario, pero sobre todo haciéndoos mecenas en los sistemas de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal, en el teléfono que aparece en la descripción de todos los programas. Y como ya sabéis, últimamente hay una página que se llama elrinconmilitar.com que tiene una sección premium en el que Bellum Artis genera unos contenidos. El plan son 25 € anuales y si con el código Bellum Artis HM. Bueno, ya os pondré algún vídeo de vez en cuando y nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos en Bellum Artis Historia Militar y también recordad Bellum Artis Premium en elrinconmilitar.com. Muchas gracias y hasta la próxima Historia Hablada. ¿Estamos fuera? En la vasta historia de la humanidad han habido guerras y batallas sin par, donde valientes soldados lucharon con garras para proteger sus tierras y hogares, con ardor y sin tregua. El ejército español es parte de esa historia, con hazañas de victorias y derrotas que enaltecen su valentía y su honor. Hoy en día, Rincón Militar y Bellum Artis Historia Militar se unen para ofrecer un contenido exclusivo y de calidad para los amantes del mundo militar que buscan conocer más acerca de la historia, la estrategia y la táctica. Aquí encontrarás información para curiosos del ámbito militar, así como para opositores y militares que buscan destacar en la competencia y la preparación. Desde la edad antigua hasta el presente, todo lo que necesitas para aprender, sentir la emoción de la batalla y conocer a los grandes héroes que la historia nos legó. Únete a esta aventura única y emocionante. Sumérgete en la historia militar con pasión y fuerza, con Rincón Militar y Bellum Artis Historia Militar, para que puedas disfrutar como un verdadero guerrero. Bienvenidos a Bellum Artis Premium.